Buenas tardes, amigos. Quiero compartir un mensaje, un breve pensamiento. No será muy largo. Hace unos días todos vivimos una situación de apagón, de tinieblas. Se fue la luz en España, Portugal y una parte de Francia. El gran apagón. Bueno, la gente entró en pánico, no se veía nada, no se podía cocinar, la vida suspendida, la vida paralizada porque no había luz. La gente se desconectó por completo. Hace poco se vivía sin luz, 5.000 y pico de años sin luz, sin energía eléctrica, pero ahora no se puede vivir sin eso. El caso es que se quedó todo el mundo desconectado, en tinieblas. La vida se paralizó, la gente entraba en ansiedad, a ver si viene la luz, a ver si viene la luz. Bueno, las tinieblas afecta, ¿verdad? Pero son unas tinieblas temporales, unas horas, 24 horas, poco a poco fue viniendo, pero voy a hablar de otro tipo de tinieblas, porque el mundo está en tinieblas, no España, Portugal y el norte de Francia, no. El mundo entero está en tinieblas. Pero son unas tinieblas muchísimo más importantes que un simple corte eléctrico. ¿Por qué? Porque el mundo está en tinieblas, porque el mundo está completamente desconectado, no de una red eléctrica, desconectado de la luz de este mundo. Y la luz de este mundo es, ¿alguien sabe quién es la luz que vino al mundo? Pero el mundo rechazó esa luz, el mundo amó las tinieblas. Bueno, el mundo está en tinieblas porque está desconectado de 4 vocales, de Dios. No es popular hablar de Dios. De hecho, a la gente le da vergüenza decir creo en Dios. Pero el mundo está en tinieblas. Desde Sudáfrica hasta Alaska. Porque se ha desconectado de Dios. Mirad lo que dice Dios en el Evangelio de Juan. El mismo Jesús, mientras anduvo sobre esta tierra, dijo en vida. En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amigos, si tienes a Cristo en tu corazón, no importa que se vaya la luz eléctrica 24 horas como 365 días del año. Tienes a Cristo, tienes la verdadera luz, la que no se va a apagar. Voy a hablar de otro tipo de tinieblas, de las que habló el mismo Dios. Son unas tinieblas que no solamente están en esta vida, porque el ser humano ha cortado la luz, el cable que nos unía a Dios, lo ha cortado por culpa de Dios, no, lo hemos cortado nosotros. ¿Cuándo sucedió ese corte eléctrico del mismo Dios? Bueno, en algo que la gente dice, eso es un cuento, no es un cuento, no. Ese corte eléctrico que nos mantenía unidos a Dios sucedió en el jardín del Edén. ¿Habéis oído hablar de Adán y Eva? No forman parte de un cómic. Fueron los 2 primeros seres humanos. Por propia decisión de ellos, pecaron contra Dios y cortaron la conexión con Dios. Y desde entonces, este mundo está en tinieblas por el pecado. Me río de ese corte eléctrico de hace 3 días. Eso no es nada. Eso no es nada. Las verdaderas tinieblas, ¿sabéis dónde están las verdaderas tinieblas? En el corazón de cada ser humano que le ha dicho a Dios, fuera de mi vida. Eso sí, cuando necesitan ayuda, van a Dios. Bueno, pues Dios dirá, no, tampoco. Pero ese corte eléctrico
empezó en el jardín del Edén. ¿Qué hizo Cristo qué hizo Dios para que se volviese a restablecer la luz en el corazón humano? Bueno, Él vino del cielo a la tierra, pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo este mundo? Que amó las tinieblas. ¿Sabéis lo que es amar las tinieblas? Amar el pecado y rechazar el bien. Eso es vivir en tinieblas. ¿Y el bien quién es? El bien es Dios. Amigo, si no tienes a Dios en tu corazón, tienes el corazón tan negro como esta portada. No importa si tienes muchas caretas, no importa cuántas buenas obras hagas, no importa cuántos actos de bondad tengas en tu vida, si no tienes a Cristo en tu vida, tu apagón eléctrico es peor que el del lunes. No tienes electricidad, estás muerto, pero muerto en delitos y pecados. Así es. El mismo Jesús habló que Él era la luz del mundo, vino a este mundo, pero ¿sabéis lo que hizo Dios con esa luz? Le dio una bofetada por la derecha, una bofetada por la izquierda, un puñetazo, lo escupió, lo insultó, le arrancó la barba, lo atravesó con una lanza, lo clavó en una cruz y lo hizo maldición. Eso es lo que hizo el ser humano con el mismo Dios. Vino a este mundo que era la luz del mundo y el mundo dijo, fuera la luz, quiero mi pecado, quiero mis tinieblas. Pero qué bueno es Dios, qué bueno es Dios que no dijo, os quedáis en tinieblas. Qué bueno es Dios que Él es el Dios de la reconciliación. Amén. Él es el Dios del perdón. Él es el Dios de la bondad. Él es el Dios de la misericordia. Él es el Dios del amor. A que a todo el mundo le gusta esta palabra. Claro que sí. Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, a pesar de que lo ha rechazado, a pesar de que quiere las tinieblas, pero de tal manera lo amó que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que se arrepienta y crea en Él tenga vida eterna y pueda habitar en luz, porque donde está Dios está la luz. ¿Sabéis por qué? De hecho, lo que pasó el lunes, Dios permite las cosas porque el ser humano es tan necio, está tan ciego por el pecado que le tiene que poner la evidencia delante y decirle, ¿lo ves? Así está el mundo, en tinieblas. Pero amigo, que no te preocupen las tinieblas de una simple red eléctrica. Preocúpate de estas tinieblas de las que habló Dios. Voy a hablar de otro tipo de tinieblas. Y esas tinieblas no solamente están en esta vida cuando el ser humano rechaza a Dios. Las verdaderas tinieblas están después de esta vida, en un lugar llamado infierno. Ese lugar existe, amigo. No te asustes, pero Cristo fue la persona que más habló de ese lugar de tormento. ¿Sabéis cómo lo describe? Un lugar de densas tinieblas. Tan densas son que casi se pueden palpar. Oscuridad absoluta. ¿Quién no ha oído hablar de las plagas de Egipto? 10 plagas hubo. Una de esas plagas fue que hubo oscuridad absoluta en todo Egipto. Y Dios dice que eran densas, densas. Bueno, pues las tinieblas que hay en el infierno son de una oscuridad absoluta. ¿Sabéis que Dios está en el infierno? Está Dios, pero está Dios Padre. Dios existe en 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y en el infierno está Dios derramando su furia sobre todo pecador. Malos somos todos. Pecadores que en vida no se arrepintieron. Está Dios, pero no Cristo, porque Cristo es la esperanza. Amén. Cristo es
la luz del mundo. Amén. Amigo, tu corazón está en tinieblas, no es ánimo de ofender, es un mensaje de amor y de esperanza. El que no tiene a Cristo en su vida tiene el peor apagón eléctrico, no solo en esta vida, sino en la eternidad. Cristo crucificado en medio de dos ladrones. Uno se rió, como muchos se ríen, se burlan, pero otro se arrepintió de sus pecados, reconoció su maldad, reconoció que estaba separado de Dios y le dijo: Señor, perdóname, me arrepiento, acuérdate de mí cuando vengas. Puso su confianza en Cristo para el perdón de sus pecados, en Cristo que era Dios hecho hombre. Me voy a parar aquí y quiero dejarlo bien claro, porque no sé por qué la gente siempre dice testigo de Jehová. No somos testigos de Jehová. Lo voy a decir porque todo el mundo nos identifica con testigos de Jehová. No soy nada, simplemente le creo a Dios. Amén. Punto. Ese ladrón, Cristo le dijo: hoy vas a estar en el cielo, nada más morir. ¿Sabes por qué, amigo? No importa si tienes las manos encharcadas de sangre, si has robado un banco, si eres el peor pecador que hay, no importa. Dios es tan bueno que perdona todo, absolutamente todo. Pero, ¿qué te exige Dios? ¿Qué te pide Dios para decirte te perdono y te regalo el cielo? Una palabra que te conecta, que te da la electricidad con Dios, y es arrepentimiento. Amén. Señores, hay que arrepentirse de pecar, hay que arrepentirse de mentir, hay que arrepentirse de fornicar, no solo en la cama, sino en el corazón, porque el que mira a una mujer o mira a un hombre es como si se hubiese acostado. Ese es el estándar de santidad y de perfección que Dios le demanda al ser humano. Es evidente que nadie lo cumple, pero qué bueno es Dios que Él dice: no te exijo buenas obras, quiero tu corazón que reconozca tu pecado. Reconocerse pecador y pedir perdón ¿a quién? A un hombre, amigo, un sacerdote no puede perdonar. Un sacerdote es tan pecador como yo, como él y como cualquier mortal. Ese sacerdote, ese hombre, tiene malos pensamientos, tiene orgullo, tiene rencor, tiene soberbia, no tiene poder para perdonar. Pecador con pecador no borra el pecado. La sangre de Cristo, Él encharcó ese madero. Litros de sangre salieron de ese cuerpo por nuestros pecados. Eso es lo que borra el pecado. No coger un rosario y contar bolitas para callar la conciencia. Pero la conciencia y el pecado siguen con un sello ahí dentro. ¿Para qué se clavó Cristo en la cruz? Se clavó por pecadores, por gente mala, para llevarnos al cielo. El cielo lo da gratis. Fijaros el amor de Dios, qué grande es. Y ese amor lo ha rechazado el mundo. Dios regala el cielo gratis. Por favor, que alguien me diga que esto no es maravilloso. Gratis, amigo. No te exige que te vayas a la India como Teresa de Calcuta. No te va a servir de nada eso. No te va a abrir el cielo. No te exige que le des de comer a los pobres. No te pide nada de eso para entrar en el cielo, porque nada de eso es suficiente. ¿Quieres entrar por buenas obras? ¿Vale? Desde que naces hasta que te metan en el nicho, no puedes haber cometido en tu vida ni un pecado. Pregunto, ¿alguien reúne esa característica? Yo no. El que esté libre de pecado, que tire la piedra. Nadie. Pero si quieres entrar por buenas obras, esa es la condición que Dios pone. Pero no es posible. Dios dice que por gracia nos da el cielo. Gracia es un regalo al culpable. ¿Cómo recibimos ese regalo? Por medio de la fe. Amén. Es un regalo de Dios, no por buenas obras, para que no se envanezca nadie, para que tu orgullo no crezca, para que no te ensoberbezcas, para que no te compares con otro.
gratis te da el cielo, amigo. Hoy puedes entrar gratis. Amén. ¿Quién te garantiza que el próximo minuto tu corazón siga latiendo? Nadie tiene garantizado eso. La gente del 11 de septiembre tenía una cita. ¿Y qué encontraron? Se estamparon. Ahí terminó su historia en la tierra. Están vivos. ¿Dónde? ¿Cielo o infierno? Amigo, conéctate con la luz. ¿Cuál es la luz? Cristo, no las religiones. Las religiones te conectan con el infierno, con el engaño, con la manipulación, con la distorsión. ¿Dónde está la verdad? ¿En Dios o en el hombre? ¿Dónde? Solo tenemos una vida, no hay purgatorio, no hay segundas vidas, no hay segundas oportunidades, solo hay una. Dios nos la da para que nos reconciliemos con Él, para que tengamos la verdadera luz, la verdadera vida. Termino diciendo lo que he leído. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me tiene no andará en tinieblas. Dios habla muy claro y el lunes le habló concretamente a España, a Portugal, a Francia, una leve pincelada de las tinieblas. Pero de hecho el mundo está en tinieblas y hasta que no reconozca que Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, amén, y reconozca que Él es la luz, seguirá en tinieblas. Él es la verdadera luz del mundo, pero el mundo quiere seguir viviendo en tinieblas porque lo sigue rechazando, sigue amando la idolatría, sigue amando el pecado. Un mundo en tinieblas. ¿Cuánto preocupa hoy 24 horas sin conexión a la wifi? ¡Qué tragedia! Déjame decirte que en el infierno no va a haber wifi, en el infierno no va a haber Instagram, en el infierno no va a haber Facebook, en el infierno no va a haber YouTube, en el infierno habrá una memoria recordándote: tuve 27 años de vida para conectarme con la verdadera luz que era Cristo. Dios me dio 90 años para pedirle perdón. Dios me dio su palabra en vida, gratis. ¿Quieres una Biblia? Cuando termine, acércate que te la damos gratis. Aquí tienes la luz. La rechazas en vida, tu elección. En el tribunal, en el juicio divino dirá: te ofrecieron hoy, 30 de abril, la luz, mi palabra, y tú hiciste, no me interesa. ¿Sabes lo que vais a oír? Apártate de mí, al lago de fuego, no te conozco. Es la realidad. Amigos, si no tienes a Cristo en tu corazón, estás en tinieblas, en unas tinieblas más densas y de consecuencias eternas, mucho peor que la del lunes. Arrepiéntete de tus pecados, reconoce que eres pecador, que necesitas a un Salvador, que tus buenas obras se quedan aquí, no sirven, no ablandan el corazón de Dios. La única manera en que Dios le dice a un pecador: entra en el cielo, puedes entrar porque no veo pecado en ti, te veo perfecto, es cuando te arrepientes, confías en Cristo, le pides perdón y Él dice: borro tu pecado, mi sangre arranca toda tu maldad, ahora te veo perfecto, te veo sin pecado. Esa es la obra que a mí me llena de satisfacción. Así entras en el cielo, amigo. Así no se entra por religiones ni por ritos. Es una lástima, yo era católica. Te hace sentir muy bien rezar el rosario, rezar la Virgen María, el Jesucito de mi vida, pero eso no limpia tu alma, no limpia tu pecado. La luz del mundo, Jesús, el verdadero Dios. ¿Y por qué es verdad todo esto? Porque Él dejó la tumba vacía. Amén. Él, al tercer día resucitó y fue al cielo. Por eso es el único que nos puede llevar al cielo. Es el único mediador, no es María. La mediadora no es María. María fue su madre en la tierra.
pero fue tan pecadora y necesitó del mismo perdón que yo, que ella y que cualquiera. Amén. Gratis el cielo, la sangre de Cristo limpia tu pecado. Jesús es el único mediador, Él es la luz del mundo. Otra característica del infierno, la sed. Bueno, pues Cristo es Él es el agua de vida, el agua de vida. Otra característica de Cristo, llena tu alma con cosas materiales, no te sacian. Ahí tienes Hollywood, se pegan 2 tiros, millonarios. ¿Por qué? Porque el alma se llena con cosas eternas y lo único que hay eterno es Cristo. Amén. Amigo, ¿quieres la luz? La luz eterna, no la luz de 24 horas, la luz eterna es Cristo. Amén. El Rey de Reyes y el único que no solo te da luz en esta vida para caminar rectamente, sino que te da la vida eterna, la luz eterna que es Él. Muchas gracias.